les habíamos mencionado, vamos a hablar hoy de turismo, de mucho turismo con Héctor Fernández, como ya conocen, para finalizar la semana, consejero delegado de la SPED, de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote, de Turismo Lanzarote. Muy buenas tardes, Héctor. Buenas tardes. Y muy bienvenido, una nueva ocasión. Muchísimas gracias. Bienvenido. Muy bienvenido para finalizar esta semana, Héctor, en este viernes, además en donde hemos tenido, bueno, como de costumbre realmente, pues noticias de actualidad que tienen que ver con el sector turístico y con la isla de Lanzarote, y me gustaría comenzar con uno de las noticias y titulares que hemos venido comentando esta semana, y que, bueno, el titular en sí es que Lanzarote lidera la contención, digamos, del crecimiento en lo que respecta al conjunto de las islas, lidera el control del crecimiento turístico en este primer trimestre de 2025. Creo recordar que no llegaba al 2%, 1,9% en comparación con otras islas. ¿Cómo analizamos, Héctor, digamos, este titular? Porque como ya sabemos, estamos en un debate, evidentemente, de crecimiento, de masificación, de poner un poco el freno, como solemos decir. ¿Cómo analizamos este titular y lo que conlleva, ¿no?, sobre todo en ello? Yo entiendo que hay que analizarlo positivamente, en el sentido que coincide ese titular, ese hecho coincide con la estrategia que se viene impulsando desde hace algunos años, de apostar más por la calidad que por la cantidad, dicho ya en términos coloquiales, puesto que se lleva hablando tiempo con este tipo de expresiones, ¿no? Al fin y al cabo, creemos que los territorios turísticos insulares tienen claramente una situación más medible en el sentido geográfico, en el espacio físico, y por lo tanto no pueden plantearse una estrategia que no refleje esa idea de apostar más por cualificar el tipo de cliente frente a la cantidad, porque al final estás de alguna manera distorsionando o empobreciendo la experiencia turística. Al final, yo creo que Lanzarote se ha caracterizado siempre por ese modelo, porque es un espacio claramente, objetivamente valioso, por los reconocimientos que tenemos, por el nivel de protección que tenemos, donde el 50% del territorio tiene algún nivel de protección. Ya está explicando este hecho, este porcentaje de paisaje protegido, de porcentaje de protección del territorio, ya está explicando en sí mismo que es un territorio insular muy valioso. Por lo tanto, es absolutamente coherente que no se pretenda un crecimiento cuantitativo, porque iría contra ese concepto de espacio protegido. Por lo tanto, ese titular nosotros lo englobamos en esa idea. Si a eso le sumamos que también los indicadores cualitativos están mejorando más que la media, están mejorando exponencialmente a nivel de gasto en destino, de tarifa alojativa media, lideramos en ese caso a nivel España la evolución desde 2019 hasta 2025, a nivel España la lidera Lanzarote, la evolución de la tarifa alojativa. Eso también encaja con este otro titular y por lo tanto yo creo que apuntala, consolida ese enfoque. Es cierto que también evidentemente se están desarrollando, creo, instrumentos jurídicos para abordar esa contención. No es un asunto sencillo, pero porque en fin, existen derechos edificatorios, en fin, todos sabemos en esta isla, tenemos experiencia de cómo son ese tipo de procesos, pero al menos cuando lideramos, cuando damos ese tipo de datos de contención, casi no te voy a decir de neutralidad, porque en fin, un 1,9% todavía refleja crecimiento, pero sí por lo menos rompe la tendencia de años anteriores. Yo creo que ya incluso en Canarias es difícilmente planteable ese tipo de crecimientos, incluso con 2 dígitos. Yo creo que todos somos conscientes de que existe ya una cifra muy cercana a nuestro límite para garantizar que la experiencia turística del visitante sea cómoda y que nos distinga de otro tipo de destinos, de zonas turísticas que están en una fase mucho más expansiva y donde estos planteamientos no se tienen encima de la mesa. Yo creo que eso que es lo que puede, de alguna manera, dar un enfoque, una visión con luz larga de la estrategia turística para saber, o por lo menos pretender tener un destino no solamente para hoy, sino también para las próximas décadas. Eso hay que enfocarlo de esa manera, porque también, y termino, estoy extendiendo mucho. Es complicado, es que evidentemente engloba muchísimos factores. Claro, porque también, en fin, el crecimiento turístico también tiene un efecto llamada poblacional. Lanzarote también lidera, no nos olvidemos, el crecimiento poblacional en Canarias y el efecto
la llamada poblacional, la llamada de mano de obra, tiene mucho que ver con el crecimiento turístico. Al final, muchas personas vienen a trabajar a la isla. Si se frena, si se ralentiza el crecimiento turístico, también se ralentizará, lógicamente, el crecimiento poblacional y todo el tensionamiento que estamos viviendo de servicios, de vivienda y demás, también se puede de alguna manera ralentizar o controlar un poco más, ¿no? Está claro que es una cadena al final, evidentemente, y lo hemos comentado, y hay muchísimos factores que influyen. Ahora nos centramos en algunos de ellos, como por ejemplo quiero intentar profundizar un poco en un asunto que hemos insistido que es tan importante como por ejemplo el gasto en destino, porque hablamos mucho de que se incrementa el número de visitantes, de turistas, pero también hay que de forma paralela hablar de ese otro dato importante y de esas experiencias. Pero antes, Héctor, y ese 1,9%, porque claro, la gente, pues evidentemente sí, bueno, vamos por el camino correcto, pero también dicen, oye, pero es que seguimos creciendo, lo has mencionado, ¿no? Pero claro, hay factores que se nos pueden escapar de las manos, evidentemente. ¿Es posible llegar a contener realmente, a frenar, independientemente de que vayamos en el buen camino y lo vemos comparándolo con otras islas, ¿no? Y con otros lugares? Pero ¿podemos llegar a contener verdaderamente el crecimiento, Sí. Héctor? Ahora mismo se está observando en estos datos globales de Canarias que el crecimiento viene dado por un fenómeno que me imagino que me vas a poner encima de la mesa también, que es el fenómeno de la vivienda vacacional. Ahora mismo en el Parlamento está el nuevo texto que aborda esta situación. Ese instrumento jurídico pretende también contener y regular completamente este crecimiento. En Lanzarote observamos que proyectos alojativos, hoteles para nombrarlos con nombre y apellidos, que hayan entrado en el mercado en el año 2024 apenas existen. El último que recuerdo es el Hotel Barceló de Playa Blanca, pero que, si no me falla la memoria, fue en el año 2023. Por lo tanto, ¿qué otras camas han entrado en el mercado que expliquen este crecimiento del 1,9%? Porque también se podría haber producido ese crecimiento turístico si mejoran los porcentajes de ocupación, pero también trabajamos en porcentajes de ocupación ya muy elevados. Por lo tanto, si se crece un 1,9% es porque han entrado nuevas camas en el mercado. Entonces, descartando los proyectos alojativos, hoteleros, por decirlo de alguna manera, las camas que han entrado en el mercado corresponden al fenómeno vacacional. Y en otras islas es similar este fenómeno, porque tampoco están entrando nuevos proyectos alojativos con facilidad como ocurría en el pasado. Y ese instrumento jurídico que está en el Parlamento ahora pretende abordar también, lógicamente, y poner una regulación estricta, y yo creo que eso también va a ayudar muchísimo a que el crecimiento esté aún más controlado, y con lo cual también el tensionamiento de los precios de la vivienda, que está generando tanto descontento social, que también me imagino que tendrás en tu escaleta, pues también se aborde, ¿no? se queme, se apacigüe, por decirlo de algún modo, que es un hecho también, lógicamente, que a nivel turístico preocupa mucho, porque al fin y al cabo nuestros turistas van a los destinos turísticos donde se sienten plenamente bien acogidos, y los mensajes de estos movimientos sociales también son fácilmente distorsionables, ¿no? Al final yo creo que estos movimientos sociales no van en contra del turismo, sino de los impactos que generan, pero también es muy sencillo que esos mensajes se pueden interpretar de otra manera y pueda generar un freno a la imagen del destino, y al final las personas vamos de vacaciones donde tenemos la seguridad de que somos bien recibidos. Eso es algo tremendamente importante y delicado que también se debe analizar y tener en la cabeza a la hora de abordar este tipo de movimientos, ¿no? Justamente esta mañana lo veníamos comentando, curiosamente, en la redacción, porque es verdad que, bueno, llegan noticias y demás, y hay ha habido una nueva batalla política, digamos, de cruce de acusaciones, precisamente con el tema de la autorización o construcción de hoteles en la isla, y justamente nosotros veníamos comentando esto que estaba mencionando, Héctor, que el verdadero problema, yo creo, se ha ocasionado con el tema de la vivienda vacacional, y siempre lo decimos con todo el respeto, porque al final el problema es que hay muchas que no cumplen, muchas ilegales, y eso al final es lo que verdaderamente se trata, ¿no?, de fiscalizar y de ver en la isla qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Claro, al final, evidentemente yo creo que perfectamente no existe ese fenómeno contrario, ¿no?, a cuestionar un fenómeno que ha dado tanto bienestar y porvenir a muchas personas, y que también, me gusta también decirlo, nosotros los lanzaroteños también somos turísticas, y cuando vamos de vacaciones vamos a Venecia, a París, a Madrid, a Nueva York, a los grandes destinos turísticos del mundo, porque son los que generan ese magnetismo que las personas queremos disfrutar en nuestros días, de esas experiencias que nos ofrecen esos espacios y esas ciudades, esos lugares tan maravillosos. Pues Lanzarote de Canarias está entre esos destinos que todos quieren venir. Entonces al final es un fenómeno no solamente legítimo, sino que ha dado mucha prosperidad y del que dependen la mayor parte de los empleos de la isla. Es decir, estamos hablando de algo
delicado y que debemos medir muy bien a efectos de comunicación, que es exactamente lo que se pone en cuestión, ¿no? No quiero que nos quedemos sin tiempo, Héctor, porque tengo efectivamente varios asuntos que tratar. Por ejemplo, el tema del gasto, que lo hemos mencionado un poco por encima, pero siempre hemos insistido en que es muy importante. Se está incrementando el gasto también por turista en la isla de Lanzarote. Esto al final repercute, evidentemente, porque hablamos constantemente, lo decía antes, de incremento de visitantes y de turistas, pero claro, y esos turistas que llegan a la isla, ¿están apostando verdaderamente por conocer, por dejarse dinero en Lanzarote? Sí, sí, los datos en ese sentido están mejorando claramente. Si analizamos una curva desde el año 2000 hacia el 25 que estamos ahora, hay una evolución clarísimamente en alza. Entonces eso habla, creo que habla bien del destino, ¿no? O sea, yo creo que Lanzarote, desde la humildad, pero hay que decirlo, ha hecho un buen trabajo en muchos aspectos que tienen que ver con esto. Ha hecho un muy buen trabajo en la mejora de nuestro producto alojativo, hay más de 2 decenas de proyectos alojativos, establecimientos alojativos que han abordado reformas importantes en sus establecimientos, incluso muchos han subido de categoría, eso también es así, han aparecido hoteles boutiques, proyectos alojativos muy interesantes con un precio elevado, y eso también repercute claramente porque uno de los, los desgloses que se hacen del gasto en destino, un concepto principal, de los principales, es el concepto alojativo, es decir, al final, si entonces sube el precio alojativo como consecuencia de esas mejoras que han sufrido, eso se refleja en el gasto en destino. Otro bloque importante, por supuesto, es el ocio, y ahí Lanzarote también yo creo que ha sabido desarrollar una oferta complementaria muy importante. Hay empresas de ocio, de restauración, de ocio náutico, de ocio de excursiones, comercialmente hablando también están apareciendo importantes zonas comerciales de muy buen nivel, con muy buenos productos. Y también hay que destacar el caso de la Jeria. Hay más de 30 bodegas en la isla, que muchas de ellas están incluso incorporando a las propias bodegas visitas turísticas, con incluso algunas de ellas desarrollando experiencias en las propias fincas, y eso al final también ayuda a que el gasto aumente. Y luego también 2 aspectos más, que uno es interesante, que es también el alza de precios que ha sufrido la red de centros de arte, cultura y turismo. No podemos olvidar que esos centros reciben más de 3 millones de visitas al año. Que yo creo que nadie se ha extrañado por eso, que al principio daba como un poco de vértigo, ¿no? Exactamente, la demanda lo ha aceptado perfectamente, con lo cual quiere decir que la demanda la subida está más que justificada. Y con esas 3 millones de visitas que reciben al año, con un alza de precios importante que ha sufrido, también se ve reflejada en el gasto. Y por último, también hemos sabido desarrollar una oferta de eventos cada fin de semana de primer nivel. Estamos hablando de eventos deportivos, eventos gastronómicos, eventos culturales, y eso también influye en el gasto turístico, porque al final muchos de esos eventos están focalizados, dirigidos no solamente a la población local, que también es importante también tenerlo en cuenta a la hora de analizar si la sociedad está o no de acuerdo con la actividad turística, sino también están dirigidos al turista. Por lo tanto, eso también influye a la hora de hacer los análisis en que ese gasto suba. Y también hay un segmento también que es el segmento aéreo. Cuando se habla de gasto en destino, la metodología no excluye el componente aéreo, y eso también hay que mencionarlo. Pero el resto de conceptos tienen que ver con el destino. Yo creo que ahí Lanzarote ha hecho indudablemente un buen trabajo, y hay que también sacar pecho por ello, ¿no? Esto conlleva un poco también, y si no me corriges, Héctor, también a que estamos consiguiendo diversificar el mercado, ¿no? Un poco, en este sentido. Es una pregunta interesante, porque a pesar de esos esfuerzos que estamos haciendo por diversificar los mercados, que estamos haciendo, hace un mes y medio presentamos nuestra estrategia para desarrollar en el mercado norteamericano, y estamos trabajando insistentemente en esos mercados alternativos, pero hay que también decir que el principal mercado de Lanzarote, que todos sabemos que es el británico, sigue mostrándose tremendamente solvente y con gran capacidad emisora, y es el mercado que sigue creciendo. Y al final también creo que se está mostrando la tremenda estabilidad y fidelidad de Reino Unido hacia Canarias, incluso en términos de gasto. A veces tendemos a subestimar el mercado británico, lo asociamos un poco a que es un mal turista, que no le interesa visitar los centros turísticos, pero también hay que ser consciente que en esa categorización que hacemos de mercados según gasto en destino, no es de los peores mercados. Hay otros que sorprendentemente pueden tener un gasto menor. El turista británico es un gasto muy importante, recibe un gasto muy importante, y los operadores del mercado británico ofrecen unas condiciones a los establecimientos alojativos
prácticamente imbatibles desde el punto de vista de anticipar facturación, de contribuir a los hoteles a financiar reformas, de realizar anticipos. Entonces eso no está al alcance de otros operadores que tienen un peso en la isla menor, ¿no? Entonces eso también es lo que dificulta en última instancia la sustitución del mercado británico por otros. A pesar de eso, estamos contentos con los datos del mercado francés, del irlandés, que es un caso absolutamente excepcional, un caso de estudio importante de análisis que refleja una relación con ese país absolutamente estrecha y a prueba de bombas, como si me permite la expresión, y otros mercados de Centro Europa también están comportándose de forma adecuada. Y yo creo que lo importante también de todo esto es comprobar que en Europa sigue existiendo una gran pujanza por viajar, es un fenómeno a nivel consumo muy instalado en las necesidades, en los ritmos de vida de los ciudadanos occidentales, y en ese fenómeno Canarias tiene un peso indiscutible, y eso hay que tenerlo presente para tener cierta tranquilidad de que en los próximos años la actividad turística hacia Canarias se va a mantener, salvo que los fenómenos geopolíticos que están ocurriendo, en fin, con 3 conflictos bélicos relativamente cerca de Europa, algunos de ellos en la propia Europa, puedan desestabilizar. No hay nada peor para la actividad turística que conflictos bélicos, porque tienen que ver también luego con el tema energético, el petróleo, etcétera, etcétera, y eso puede, lógicamente, condicionar la evolución de los flujos turísticos hacia Canarias en los próximos meses. Confiemos que no, pero no podemos perderlos de vista, desgraciadamente. A eso iba con lo de que hay cosas que se nos escapan de las manos, evidentemente, como por ejemplo este tipo de asuntos. Y a todo esto, claro, evidentemente hemos hablado de muchos datos y muchas cosas positivas que se están haciendo, y hay otras cosas que quizás, Héctor iba a decir, ahora que no nos escuchan, no, pero es así, se nos resisten, y bueno, lo hemos venido comentando durante toda esta semana. Una de ellas es el transporte en Lanzarote, Héctor. Creo que es una asignatura pendiente, y también creo que todos somos conscientes de eso en este caso. Por supuesto, o sea, cuando te comenté antes la expresión tenemos que sacar pecho, pues también tenemos que rasgarnos las vestiduras completamente con aspectos de la cadena de valor, la cadena de servicio de Lanzarote, aspectos eslabones que no funcionan bien ni ahora ni hace años, o sea, que están enquistados en una problemática a priori irresoluble. Digo a priori irresoluble porque si pasa el tiempo y no se resuelve, pues al final tienes que llegar a esa conclusión, no hay excusa para entender lo que ocurre con determinados servicios de cadena de valor, y el transporte, lógicamente, es uno de ellos. También te podría decir que es un fenómeno común en otros destinos, pero mal de muchos, solo de tontos, como suele decirse, y ahora mismo efectivamente hay que poner toda la carne en el asador para darle respuesta, porque no solamente ya es una cuestión de la T1, es que es en la T2, en fin. Y al final, los que llevamos ya un tiempo en esto, pues observas que por una razón o por la otra no se acaba de resolver, y eso perjudica la imagen, perjudica la satisfacción final, el último eslabón de servicio cuando los turistas van al aeropuerto puede ser el último recuerdo, entonces tiene un impacto tremendo en la reputación del destino. Entonces eso es algo que efectivamente entiendo que hay un interés, que hay muchas entidades, la Cámara de Comercio presentó recientemente un estudio al respecto, en fin, que hay muchas entidades involucradas, y espero que la presión social y política dé respuesta a este importante servicio. Esperemos que sea así. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que lo que hace falta en este caso en concreto es unidad, consenso y tratar de buscar sentido común también, efectivamente. Ya no nos queda tiempo, Héctor, pero bueno, evidentemente, y la gente se lo estará preguntando en casa, y por supuesto también tengo que ponerlo sobre la mesa, nos espera esta manifestación el próximo domingo, este domingo 18 de mayo. Realmente es volver un poco al inicio, ¿no? Es en contra de esa, siempre lo decimos en repetidas ocasiones, por supuesto, es en contra de la masificación turística, porque todavía hay que, bueno, tergiversa un poco el mensaje, y no nos conviene en absoluto, contra la masificación turística, que no, en ninguno de los casos, contra el turismo. ¿Qué reflexión final un poco haces, Héctor, sobre un poco lo que he venido preguntando, lo que hemos puesto sobre la mesa, y si creen que está justificada esta manifestación? Los movimientos vecinales de la comunidad local son legítimos, no se pueden ni cuestionar, únicamente pues un poco lo que también comentaba al principio, también el sentido de responsabilidad en la comunicación de qué es exactamente lo que se pretende manifestar, en qué aspectos, ¿no? El lenguaje es importante, es una línea que hay que trazar muy bien, ¿no? Para que no generar esa sensación de que Lanzarote es un destino que no quiere a los turistas. Evidentemente, los fenómenos de los destinos turísticos de masas, ¿no? Estamos hablando de Lanzarote, recibe 3 millones de turistas, y por supuesto que se pueden generar y se generan
fenómenos de incomodidad que puede afectar nuestra calidad de vida, pero también se está trabajando en la parte de turismo, desarrollando en muy pocas semanas una campaña de concienciación, de turismo ético, porque al final aspiramos a tener unos turistas responsables que se comporten cívicamente, acorde también al tipo de destino que tenemos, y hay muchos aspectos que resolver, no se puede mirar para otro lado, el caso de Famara, el caso de las colas de Timanfaya, en fin, el caso del taxi, hemos cometido errores en esa gestión, combinación del turismo a gran escala con aspectos que tenemos que tener en cuenta para que al final la conciliación sea mucho mayor, pero también yo creo que se están dando pasos, los convenios colectivos en la provincia de Las Palmas se están revisando de una forma ambiciosa, y yo creo que eso también va a ayudar bastante a entender que las condiciones que se ofrecen a los trabajadores se tienen en consideración para el esfuerzo que se hace, y que al final no exista ese divorcio que a veces parece que existe entre un fenómeno tan próspero, tan importante, que es la industria de felicidad. Y yo creo que tenemos que también mirar con orgullo y satisfacción que Lanzarote contribuya a ser felices a 3 millones de personas al año, ¿no? Mirarlo de esa manera, pero sin subestimar todos esos impactos que entiendo que es de lo que se trata en el movimiento ciudadano del próximo domingo, ¿no? Pues Héctor Fernández, consejero delegado de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote, Turismo Lanzarote, muchísimas gracias. Por eso precisamente agradezco también puntualmente estas charlas, porque también al final creo que hay que hacer un poco pedagogía y explicar que precisamente también se están gestionando y se está yendo en el camino pues correcto en este caso. Muchísimas gracias, Héctor. Un placer. Gracias. Gracias. Y a todos ustedes, nada, que no se marchen, que enseguida regresamos para completar la jornada con compañeros periodistas.